Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Lucila. Fieldwork. Love it. Es must pull, es inesquipeable, es facilísima para toda la familia, es el personaje más sencillo y al mismo tiempo el soporte más roto que actualmente tenemos, completando el mejor equipo del juego y dándonos un nuevo techo en todos los equipos de eco, a quien le guste el daño de eco de Sigrika, de Frolova y de Galbrena. También voy a entrar en profundidad a cómo funciona, porque tiene dos builds, de hecho tiene tres builds, obviamente la de Glacio Chafe, la de rozadura gélida de Hiyuki, pero dentro de eco se puede dividir de dos formas muy interesantes y su eco a lanzar también es interesante comentarlo porque debería ser, yo lo tengo mal, ¿vale? No es este de aquí. Es el mamut y también puede usar la polilla y también puede usar la garza. Así que ahora hasta el final disfrutar mucho de la build de Lucila. No va a haber necesidad de ver otra build distinta después de ver esta y disfrutar muchísimo. Dejar un buen like, una buena ultidia de med, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Tenéis una suscripción lunita gratis por apoyar el canal de forma free to play, comentario por el algoritmo, like y sobre todo lo que más ayuda y lo que más os ayuda a ganar es campanita, o sea, suscribirse con campanita y poner puntitos del hype en el vídeo. Espero que este sea y vamos a empezar ya a competir por las builds más vistas de Wuthering Waves de habla hispana, como lo conseguimos en Genshin. Ahora, comunidad, sois los mejores, demostrar que lo podéis hacer, compartirla. Gracias por estar detrás de la pantalla, que aprovecho y están comiendo y vamos con la build legendaria de Lucila. Pues bien, número 1, no usa energía, que yo creo que en la beta ya la habíais escuchado y demás, pero no usa energía. ¿Cómo tiene que tirar la ulti ella? Cuando consigues 3 fotos. ¿Cómo consigues 3 fotos? Consigues 2 con la intro y 1 con la habilidad de resonancia cuando la mantienes pulsada y haces una foto perfecta. No es muy difícil, haces así y pum, cuando está en amarillo, ya tienes 3 fotos. Tiras la ulti, dejas presionado el botón de ataque normal para que haga los golpes de liberación de resonancia que faltan y una vez acabes, el eco se tira al final de la rotación para maximizar el tiempo que estás bufando, en el caso del Glamut cuando juegues Glacio, el equipo de Hiyuki, o en el caso de la polilla o la garza cuando juegues daño de eco. Ya está. Esa es la rotación de Hiyuki. Es así de fácil, es muy fácil. Ahora, vamos a complicarlo. No, mentira, vamos a explicar qué es todo este texto de las skills. Lo primero que os voy a decir es otra cosa más fácil todavía. Todo su daño tiene 2 condiciones. Condición número 1, está en la ulti su daño. Es decir, podéis jugar perfectamente 1, 1, 1, 10. 1. Si queréis un poco más, pues podéis subir como yo 6, 6, 10, pero sinceramente por el tema de recursos y tranquilidad y facilidad y demás, es mejor ir 1, 1, 1, 1, 10, porque no va a cambiar demasiado el daño. Esa es la única condición, os dije que había 2. La segunda es que todo su daño se considera daño de ataque normal cuando estás en modo de rozadura gélida con Hiyuki y se considera daño de eco cuando estás en el modo de daño de eco, que sabéis que como todo, pues como veis aquí tiene 2 modos. Tiene modo de rozadura, modo daño de eco. Y la tenéis que poner en el equipo correcto, en el modo correcto, que eso sí que lo sabéis todos. Esa es su única condición. Ahora, ¿dónde está el mucho texto? En ningún lado. El ataque normal dice, todo es mucho texto, pero dice, te regenera puntos de huella. Los puntos de huella son esas 3 fotos que os he dicho antes, que realmente regeneráis 2 con la intro, 1 con la habilidad elemental, y aunque el ataque normal regenere huella, no vais a utilizar ataques normales para regenerar huella. Luego, habilidad de resonancia, aplica rozadura gélida a los enemigos y el mucho texto junta un poco y demás. Tiene 16 de cooldown, pero cuando la activa realmente reduce 8, con lo cual tiene 8 de cooldown. Pero la realidad de la habilidad de resonancia es que siempre tirarás la habilidad de resonancia después de la intro, que te va a dar 2 fotos, la vas a dejar cargada y en la que esté en amarillo, pum, la sueltas y te va a dar una foto. Como veis abajo, de hecho en el fuerte me ha dado justo 2 fotos porque lo usé 2 veces. De la habilidad de resonancia os tengo que decir una cosa muy interesante que a la que tengáis el primer dupe de Lucila vais a olvidar. Y es que al mantener presionado, ahora los editores lo van a poner en cámara lenta, se pone amarillo la foto 2 veces. Uno a la mitad, que es la más difícil pero te ahorra tiempo, y uno cuando se llena el círculo entero, que es la fácil y la que usaremos la mayoría. Si queréis optimizar el gameplay de Lucila a ese 0, igual sería ahorraros tiempo intentar sacar la foto cuando se pone amarillo por primera vez y no cuando se pone amarillo la segunda vez.
vais a ahorrar un segundo y un poco más de décimas de segundo. Cuando tenéis la S1, de esto os despreocupáis. Así que realmente es una curiosidad de la build, pero fijaos, voy a activarlo primera vez y segunda vez que se pone amarillo. Pues si soltáis en la primera vez que se pone amarillo, ya tenéis la foto y todo lo que es, ahorrando un segundo exactamente en el gameplay de Lucila. Eso ayuda a los más tryhard. Ahora, siguiente, el forte. Esto es mínimamente complicado, pero realmente no es tan complicado, no os preocupéis. Aquí hay bufos y demás. Dice el forte, los dos modos y toda la cuestión. Al lanzar la ultimate, más claro que el agua, Lucila obtiene mejoras según su modo de resonancia. En rozadura gélida se restauran 4 acumulaciones de rollo de película. Esto luego tiene que ver con esto, pero os hago un spoiler. Cuando leemos todo nos damos cuenta de que siempre tenemos los full dupes de los stacks dentro, o sea, los full stacks dentro de las pasivas que te pide ella, así que es mucho texto, pero no os preocupéis. Y básicamente esa pasiva dice que puedes restaurar esos 4 rollos de película. Aquí te dice que el máximo de rollos son 10 y restaura 2 por cada foto, pues 2 por 3 fotos 6, más 4 que te da aquí son 10. Esos 10 stacks de rollos de película. Esos 10 stacks de rollos de película lo que hacen es aplicar 2 golpes de rozadura gélida a cada enemigo que reciba daño de rozadura gélida por parte de otro miembro del equipo, es decir, Hiyuki. Eso es todo el texto. ¿Habéis visto qué fácil? Y luego, en resonancia de eco restaura 1, y aquí te dice que el máximo de stacks de eco, que es el zoom, son 4. Y restaura 1 de zoom por cada una de las 3 fotos, que son 3 más 1, 4. Vaya, también son el full stacks, como os dije, 4, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Dice que por cada stack te da 10 de daño crítico al daño de eco, es decir, mete 40 de daño crítico al daño de eco. Muy fuerte. Una locura. Esto es todo este texto de aquí. Una locura. Y luego dice, huella, 150 puntos. La intro te da 100 puntos, con lo cual 2 fotos. Y el tercer ataque básico también te da 25 puntos de huella. La habilidad elemental te da otros 50 puntos de huella. Es mucho texto, ¿no? Máximo 3 fotos. Por cada 50 fotos, o sea, por cada 50 puntos de huella tienes una foto. Es decir, como veis, las 3 fotos que están aquí es que tienes 50 por cada una y el forte lleno son 150. Pero lo único que tienes que recordar de esto es intro, que te pone 2 fotos, y la habilidad elemental cargada, que si la soltáis en el punto amarillo, tanto en el difícil como en el final, que es fácil, es un segundo de diferencia, te da la tercera foto y la ultimate se tira teniendo las 3 fotos. Ya está. Esta es la ultimate, que es preciosa y se desnuda. ¡Viva la waifus! Y cuando estáis en Ultimate, como veis, es un nuevo forte que al mantener presionado, ¿veis? Mirad. Vaciáis ese forte, ganáis los 10 stacks, que mirar, justo arriba del forte y debajo de las patitas de Lucila se ven los 10 stacks que os he explicado en rozadura gélida. Tiráis el eco y salís del campo y cambiáis el personaje. Ya está, eso es Lucila. Ahora entro en explicar los dupes y demás. Vamos a dejar cambiado esto, que me da toque incluso, porque realmente su eco bueno es el Glamut, porque como veis le da otros 12 de bonificación de Helio al siguiente personaje que entre. Porque aquí al final de la rotación estaréis tirando el Glamut, el Mamut, ¡pum! Y ya está, no me pierde mucho tiempo. ¿Qué más tiene Lucila? Pues básicamente nos dice, en la Ultimate, lo que os he explicado de mantener presionado para ejecutar los cortes esos que hace, que en modo de Helio, o sea, en modo rozadura Helia, se considera daño ataque normal, daño ataque básico, que es el substat del eco, y en modo de eco se considera daño de eco, es decir, se autobufa con todas las cosas que se puede bufar. Luego, por aquí nos dice, al realizar anillo de enfoque, en modo rozadura Helia, es decir, al hacer la foto bien hecha, la resistencia a los enemigos al elemento Helio se reduce un 8%, y en modo resonancia de eco, la bonificación de la habilidad de eco de los personajes aumenta 25%. Otro bufo más. ¿Queréis más bufos? Otro bufo más. La outro da al daño de rozadura gélida, que es todo el daño de ella, y la mayoría del daño de Hiyuki. Bueno, la mayoría del daño de Hiyuki es liberación, pero tiene también una gran cantidad de daño de rozadura gélida. Un 60% más, que muchos dirán, ah, bueno, Phil, pero Denia también le daba esto a estallido de fusión de Aemeth, y al final resultó que no fue tanto. Es verdad, no es tanto. El problema con Hiyuki, con Lucila, es que el daño general, tanto de ella como que bufa a Hiyuki, es una absoluta salvajada. Hiyuki tiene, recordar, esa pasiva con 3 stacks, que si otro personaje aplica rozadura gélida y otro aplica ruina de la destrucción, gana mucho más daño en rozadura gélida y en el daño general de ella misma. Y luego el set y el arma también van a bufar. El set va a dar 30% de daño Helio al personaje entrante, más el Glamut 12 más.
y el arma da 24 ataques. Si sumamos todo esto, más la baja de resistencias, más todo lo demás, ella, con el arma al menos, bueno, y sin el arma también, nos da más bufo total a Hiyuki de lo que da Linae. Y hace que sea el mejor equipo del juego. Entonces, han intentado limitarla, aunque parezca que, bueno, igual parece que bufa mucho, pero ya no es tanto porque ya hemos aprendido de Denia. No, bufa una locura, mucho más de lo que pensáis, porque gran cantidad del daño del equipo de ella y de Hiyuki es rozadura gélida y aplica mucho más daño, muchas más cargas y mucho más multihits de rozadura gélida de lo que hace a Emeth y Denia en el equipo estallido de fusión. Tener eso muy en cuenta. Y luego, en modo de eco, su daño de habilidad de eco amplificado 50% a todo el equipo. Una locura. Se me olvidó comentaros que también recibe unos buffos propios la propia Lucila, y es que gana daño de ataque básico 30% en modo rozadura gélida, pero a ella misma nada más, y también gana un 30% de daño de eco a sí misma en modo de ecos en la ulti nada más, pero sí tiene un montón de buffos al eco y a la rozadura gélida y todo. Esto es todo el kit de Lucila. Ahora, ¡los dupes! Pues he de deciros dos sorpresas con los dupes. Uno, que de nuevo no bufan tanto como las S2 de otros soportes, porque imagino que si bufasen como otros soportes, el techo de Hiyuki a comparación del resto de personajes sería muy lejano y muy absurdo. Los han limitado bastante. Y número 2, son muy poco texto, muy fáciles, pero bufan más al daño de eco que al daño de rozadura gélida. Es decir, tener a Lucila S2 te va a bufar mucho más a Sigrika, a Frolova y a Galbrena, a quien le gustan estos personajes, que lo que te va a bufar a Hiyuki. Esto es muy importante saberlo, porque igual podríais plantearos, y yo lo estoy haciendo, ni siquiera sacar S1 o S2 en el equipo de Hiyuki. Quien diga, yo quiero llevar a Hiyuki al cielo, pues podrías jugarlo con Lucila sin dupes perfectamente y no hay tantísima diferencia. ¿Qué hacen los dupes? Esto es mucho texto, pero básicamente te da calidad de vida, porque va a hacer que tu foto siempre sea perfecta, ahorrando ese segundo que hablamos antes, y además tenga resistencia a la interrupción, es decir, rotación mucho más perfecta. Te dan el problema y luego te dan la solución con un dupe con dinero, y luego le da 20 de probabilidad a Lucila. Lucila escala con probabilidad en el forte, es decir, ya sabéis que esto de aquí te da probabilidad, muchos otros personajes ganan otra cosa, y aparte el arma le da probabilidad. Entonces, si conseguís esto de aquí, al final vais a tener casi 90 de probabilidad sin querer, porque recordar que Lucila en modo rozadura gélida también se juega con este set, que también le va a dar 25 de probabilidad. Es decir, os va a sobrar la probabilidad. Os va a sobrar. El arma le da probabilidad. Vais a tener al final, ahora hablamos de los substats en los ecos, pero vais a tener al final que conseguir simplemente daño crítico, ataque porcentual y daño de ataque básico en modo rozadura gélida, y en modo daño eco ni siquiera tenéis que conseguir daño ataque básico. Es decir, en modo eco solo es probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y ya, y ni siquiera probabilidad. O sea, es extremadamente fácil en muchos aspectos de construir. Entonces, volviendo al tema, 20 probabilidad a sí misma, solo a sí misma, y esa facilidad para que la rotación sea más sencilla, resistencia a la interrupción y que la foto sea perfecta para ahorrar tiempo. Luego, esta es la que bufa al equipo. De nuevo bufa mucho más al equipo de eco que al equipo de rozadura gélida, pero básicamente dice, al tirar la ulti bufas mucho más el daño de rozadura gélida, es decir, un 80% más el daño de rozadura gélida. Y en modo eco, la bonificación de daño de eco aumenta un 40%. Las mejoras permanecen 30 segundos tras salir del campo, con lo cual para hacer quick swaps y rotaciones muy largas y todo lo que tú quieras, calidad de vida para que dure mucho más. Luego, la S3, 100% del multiplicador de Lucila de suéltalo, que esto es cuando ya tiraste la ulti, el dejar mantenido el ataque normal, como os expliqué, para que haga unos cortes antes de salirse del campo, es eso, pues duplicas el daño de eso. No es una locura, no la saquéis. La siguiente, al golpear con olvido, Lucila atrae los objetivos cercanos. Esto es la habilidad elemental. Al lanzar olvido, el ataque de Lucila aumenta 10%, 6 segundos, 3 veces, con lo cual 30 de ataque para sí misma. Y al finalizar la duración, se eliminan las acumulaciones, es decir, es solo un daño para ella misma temporalmente. Esos 6 segundos es para aprovechar después de tirar la ulti y hacer los cortes de esto de aquí. Por eso son 6 segundos exactos. Y al ejecutar el tercer ataque básico, Lucila recibe 30% más de daño, más calidad de vida por si tienes ataques normales, que no lo recomiendo. Siguiente, el multiplicador de daño de olvido aumenta un 50, que es la habilidad elemental, o sea, de resonancia, y esto es para volverla DPS, ¿vale? Esto es para que Lucila pueda ser un DPS. No lo recomiendo, no es lo mejor del mundo, quien le guste que la saque, pero en este caso son cortas, fáciles y no aportan demasiado. La han, digamos, reducido, la han limitado
limitado para que no sea excesivamente rota cuando la vayas a jugar con Hiyuki, para que, como digo, el equipo de Hiyuki no se despegue del resto de equipos muy lejos. En el estado de reminiscencia, que es el estado cuando tiras la ultimate, cada vez que Lucila consume una foto, que sabéis que consumes fotos, como os enseñé cuando dejas el ataque normal pulsado después de la ulti, restaura una acumulación de recuerdo acumulable hasta 3 veces. Cada acumulación de recuerdo aumenta el daño de suéltalo, que es lo que os he explicado de mantener pulsado después de tirar la ulti y hacer mucho daño, en un 200 hasta un máximo de 600. Como tienes 3 stacks, 600. Al lanzar suéltalo, se eliminan las acumulaciones. Durante el estado de reminiscencia, si Lucila derrota un objetivo, obtiene el efecto nostalgia. Y si Lucila no está en reminiscencia ni en combate, se elimina nostalgia y se restauran 150 puntos de huella. Full forte. ¿Qué significa? Que te puedes quedar más tiempo con Lucila en campo al final y hacer mucho más daño y toda la cuestión. No la recomiendo, no es una locura, no cambia demasiado nada, la rotación de ella es muy corta incluso a S0, así que esos son los dupes. Ahora, los ecos. Vamos a entrar en cosas divertidas y fáciles, y es que para empezar lleva el mismo set que Hiyuki, porque te aprovechas de todos los buffos, es decir, 2 piezas daño gelio, luego activas al activar rozadura gélida 10 de daño gelio son 20, 25 de probabilidad a sí misma cuando estás en el campo, que es una locura. Y luego dice que al lanzar la outro se elimina nevada, que es el bufo anterior, y aumenta el daño gelio del personaje entrante 25, es decir, le mete 25 daño gelio a Hiyuki, que esto ya es más que lo que le mete también cualquier otro set externo. Y luego, aparte de todo eso, si tienes el Glamut, le da 12 más de daño gelio a Hiyuki, es decir, en total son, ¿cuánto dije? 25 y tal, 37, casi 40 de daño gelio en total, 37 de daño gelio a Hiyuki. ¿Qué debe llevar? En el coste 4, daño crítico casi siempre, porque os va a sobrar la probabilidad. Su arma también le da probabilidad. Ella escala con probabilidad en el forte. La C1, la primera constelación, el primer dupe le da probabilidad. Así que principalmente en el coste 4, este bicho con daño crítico y en los substat. Daño crítico, ataque porcentual, y si estamos hablando de rozadura gélida, bonificación de ataque básico. Y luego ya, sin tanta prioridad, probabilidad crítica. Yo tengo un coste 4 muy feo, pero es por lo que he podido prefarmear. Luego, en los costes 3, el Glamut es su coste principal. Lo mismo, daño crítico, ataque porcentual básico y en menos prioridad, probabilidad y ataque plano podría ser. Aquí lo mismo, siempre va a ser mejor 2 helios que helio ataque, ya sabéis todo esto. Y en los coste 1, ataque principal, y en los substat de nuevo, daño crítico, ataque porcentual, bonificación de ataque básico y en menos prioridad, probabilidad y ataque plano. Si ya queréis ir a 100 de probabilidad, creo que podéis. Recordad que da 25 el set y 20 el primer dupe, aparte del arma y el forte que subes y toda la cuestión. Te va a sobrar la probabilidad en muchísimas ocasiones. Y luego, si la llevamos a daño de eco, básicamente hay 2 formas de jugarla. O bien el full set de nubes, y está calculado actualmente que el full set de nubes es ligeramente mejor para bufar el ataque del DPS, porque el DPS tiene más daño que Lucila, que son Sigrika, Frolova, Galbrena y todos los DPS de daño de eco futuros, es mejor el nubes, con lo que llevaría a coste 4 la garza, que además la garza mete más ataque al personaje entrante y el set de nubes también mete otro 25% al personaje entrante, es decir, en total lo mismo, casi 40 de ataque al personaje entrante, la garza más set de nubes. En los coste 4, la garza con daño crítico y los mismos substat, pero eliminando el daño de ataque básico, porque ya no es daño de ataque básico, es daño de eco. Con lo cual, pues bueno, el daño de liberación tampoco afecta, así que tendría que ser daño crítico, ataque porcentual y menos probabilidad, o sea, menos prioridad, probabilidad crítica y ataque plano, pero ya no tendríais que buscar daño de ataque básico. Entonces, garza con daño crítico coste 4, los 2 costes 3, una polilla 100%. Perdón, una polilla no, eso es para el otro set. En los costes 3, lo que queráis, con daño helio siempre y misma prioridad en substat, es decir, daño crítico, ataque porcentual y luego probabilidad de ataque plano, nada de básico ni nada. Y los costes 1, ataque y misma prioridad. Ahora, si no queréis llevar el otro set y hacer más daño como sub DPS, porque lleváis un healer con set de healer, o porque lleváis un Qiyuan para hacer más daño individual, o por lo que fuera que queráis, entonces el otro set que debería llevar son 3 piezas del set de eco que le da 20 de probabilidad al personaje que no tiene energía de resonancia, ella misma, Lucila, no tiene energía, entonces le da 20 de probabilidad y creo que es más daño de eco, y luego las 2 piezas restantes, lo recomendable es darle 2 piezas de este set, el carrete de recuerdos, que 2 piezas le da 10% de ataque y carrete tiene que ver con ella por lo que se ve,
porque además aquí le podéis meter de eco principal la polilla, que sería la otra alternativa al set de nubes. ¿Por qué? Porque la polilla, al lanzar la outro, el ataque al siguiente personaje aumenta un 12%. Entonces a Sigrika, a Frolova y a Galbrena le metes 12% de ataque. No es el full set, porque el full set es para Denia en el equipo de Luke. Ella, si es la otra alternativa al set de nubes, repito, es peor esta alternativa que llevar set de nubes, pues lleváis las 3 piezas del set de ecos, que al no tener energía, 20 de probabilidad más daño de eco, y las 2 piezas restantes tienen que ser de este set de carrete, porque 2 piezas de ataque y porque podéis llevar la polilla en coste 3 para darle 12 de ataque al personaje entrante. Esos son los 2 sets de Lucila y la prioridad en substat, la que os acabo de comentar. Ahora, el eco va al final de la rotación. Las armas. Pues bien, básicamente su arma es su mejor arma porque le da más daño a ella misma y 24 ataque a todo el equipo, en los 2 modos obviamente, y le da probabilidad, le da 24 a nivel 90 de probabilidad. Y luego a partir de ahí sus mejores armas son la de Jinglin, que sabéis que siempre es buena al final. La de Cantarela, por el tema de daño de eco en equipos de eco, no está nada mal la de Cantarela. Y armas en general que le den probabilidad crítica, daño crítico y la pasiva se beneficie. Es decir, creo que, no sé si la de Jinxie llega a estar decente, que he visto en algunos cálculos que no está mal. Y armas de este estilo, que tienen probabilidad o daño, si te sobran. En este juego no suelen sobrar. En este juego, como no tiene pity manera de armas, si tenéis un arma, soléis llevarla en el personaje que usa ese arma, menos la de Jinglin. Y luego, si vamos a ir a lo free to play, entre las 2 armas que hay del permanente, esta de aquí, aunque la recarga no le hace falta, la cantidad de ataque total y la cantidad de daño de ataque básico para la ulti en modo rozadura gélida es muy buena y muy fuerte. Y luego de las 4 estrellas os recomendaría directamente siempre la acreción de fusión. ¿Por qué? Porque nos dan, como veis aquí, stacks que nos dan más ataque y nos da ataque. Y siempre entre medio mencionaría las del pase de batalla que le dan probabilidad crítica, porque siempre la probabilidad va a ser un stack un poquito mejor que esto de aquí. Así que debajo de esta, las del pase de batalla y luego la acreción de fusión, porque ataque y aprovechas absolutamente todo. Esas son las armas que llevaría Lucila. Y por último, los stats. Tendríais que no tener recarga. Yo sí tengo ahí 27 en los substats, así que mal. Y prácticamente, como veis, es todo a proporción crítica. Si conseguís... Yo ahora mismo tengo 75, más el set cuando se activa tendría... Si yo tengo 100 y sin activar el primer dupe, habría que cambiar cositas. Pero vamos, todo lo que podáis de probabilidad por encima de 80-90, alguno llegará a 100 seguramente, y todo lo que podáis de daño crítico hasta 300 o más, si todos los ítems tienen probabilidad crítica, daño crítico, y luego los substat, ataque porcentual, tanto en eco como en rozadura, pero en rozadura gélida, en helio, bono ataque básico. Eso es la construcción de Lucila. ¡Equipos! Pues bien, los equipos de ella, que mira, justo hago las diarias, así que apoyar este vídeo ya que hemos terminado las diarias. Básicamente... el best in slot de Lucila es el equipo de Hiyuki, por supuesto. El equipo de Hiyuki es el mejor equipo del juego, así que llevarlo al cielo. Y además la segunda variante es con Linae, y Linae es mejor en el equipo de Amez, así que libréis a Linae. Y luego los 3 equipos de ecos con Sigrika, que es un nuevo techo de Sigrika, con lo cual la mejora es un pequeño Psygrade / Power Creep ligero. El equipo de Frolova y el equipo de Galbrena. Aquí entro muy en profundidad para los que os gustan los daños de eco. ¿Qué es mejor? Sigrika, Frolova, Galbrena, ¿o a quién bufa más? Pues bien, Lucila bufa mucho más a Galbrena y a Sigrika que lo que bufa a Frolova. ¿Por qué? Porque en el equipo de Frolova hay un soporte dedicado que además da bonos de daño de destrucción y reduce resistencia a la destrucción, que es Cantarela. ¿Qué significa eso? Que el best in slot de Frolova es Cantarela, con lo cual lo que podría rotar es Qiyuan, entre Qiyuan y Lucila. Entre Qiyuan y Lucila más o menos bufan lo mismo. Lucila bufa un poco más y hace más daño si tienes dupes y balleneo y no sé qué. Si es todo S0 es parecido. ¿Qué significa? Que Frolova no se ve demasiado mejorada y que si tú juegas un hiperofensivo de Frolova, Lucila, Qiyuan, que es el hiperofensivo que están planteando con los equipos de eco, tampoco mejora demasiado al competir con el resto de hiperofensivos, porque el daño bruto de Sigrika es mayor. Entonces, es más cómodo jugar Frolova con Cantarela, lo que Frolova es el personaje que menos se beneficia de Lucila. Luego, Galbrena, que se puede jugar con Rebeca por el daño de ataque cargado, y el equipo de Sigrika es el que más mejora. Sigrika, Qiyuan y Lucila, que parece la pieza que le falta, es un equipo excepcional que compite por los 4 mejores equipos del juego junto al de Luke, al de Amez y al de Hiyuki. Ha mejorado más todavía, con lo cual esos techos de los 4 mejores equipos del juego se están acercando los unos a los otros mucho más. Se llama Sidegrade y es positivo para los gachas y sería un hiperofensivo. Si luego no queréis jugar hiperofensivo, pues el comodín de jugar Shorekeeper siempre está por ahí, y jugar
jugar Sigrika, Lucila, Shore o Sigrika, Qiyuan, Shore. Lucila es ligeramente mejor, como expliqué antes. Y tenemos por último a Galbrena. Galbrena mejora más que Frolova, pero también Galbrena siempre estuvo un pelín por debajo de Frolova. Galbrena es rara porque se ha jugado en equipos de monofusión con Lupa y Brand, se juega en equipos de daño de eco y se juega con buffers de cargados. Se puede jugar con la nueva Rebeca, es decir, se puede jugar Galbrena, Rebeca, Lucila, extrañamente, y el equipo funcionaría, porque recibe buffos de daño eco y los buffos de ataque cargado. Pero la realidad es que el nuevo mejor equipo de Galbrena es literalmente en daño de eco, que es Lucila, Qiyuan hiperofensivo. Entonces, ¿queréis jugar hiperofensivo? Al cielo. Y si vais a jugar, pues o bien Lucila o bien Qiyuan, que el rol que hacen a día de hoy es parecido, y luego meter un aporte defensivo como la propia Shorekeeper, pues también, bienvenido sea, y también va a ayudar mucho al daño de Galbrena. Obviamente, Sigrika se beneficia más, luego Galbrena y luego Frolova, porque es mejor jugar a Frolova con Cantarela todavía. Poquito más. Estos son los equipos de Lucila y desde luego el mejor equipo del juego con Hiyuki liberando a Linae para jugar a Emeth, Linae, Morni, y el otro segundo mejor equipo del juego muy discutido con el Luke, Denia y Morni, que 2 Mornis no puedes tener ahí, así que bueno, ahí ya toca elegir dónde juegas a Morni, menos en la Matrix se puedes jugar 2. Así que poquito más, esta es la build completísima de Lucila, no hay mucho más que comentar. Creo que se me ha olvidado decir que Lucila, el tercer ataque normal se cuenta como bonificación de daño de eco para activar las pasivas de Qiyuan, pero en la rotación no das el tercer ataque normal, y que puedes tirar repetidas veces el eco porque también activas las pasivas que te activa Qiyuan cuando tiras varias veces el eco. Pero tampoco es tan relevante porque su rotación es muy corta, muy cerrada, y al final repetir el golpear con daño de eco, aparte de su ulti, también lo va a hacer el DPS para activar las pasivas de Qiyuan. Pero bueno, los super main daño de eco saben a qué me refiero y me han entendido perfectamente, así que al cielo vuestra Sigrika, vuestra Frolova, vuestra Galbrena, pero sobre todo al cielo nuestra Hiyuki. Si estáis viendo esta build, estoy en stream, link aquí abajo en la descripción, estaremos sacando el arma y probando todos los equipos en los endgames para disfrutar y aprender mucho más de ella y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi y chaito.